Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que como todos los lunes aprovechamos para hacer un recorrido por los principales hechos de los últimos días en el planeta. Preguntaba Humberto ahorita que con qué arrancamos. Yo creo que me parece que podemos empezar aquí en Nicaragua. 1838. Se abolió la esclavitud, precisamente 27 años después de la Declaración de Independencia. 17. Sí, bueno, 17, perdón. Sí. Estaba echando más. ¿Estás bien en geografía? 21 al 38, sí. 17 años. Y 60 años antes de que se aboliese la esclavitud en la madre patria. Imagínate vos. Dicho sea de paso. Yo creo que es una efeméride que merece la pena ser comentada a estas alturas, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, donde constitucionalmente el Estatuto de Autonomía es algo más que un papel escrito, ¿no? Aunque es una ley de alguna estabilidad en el tiempo, de 1988, el Estatuto de Autonomía todavía está sujeto a muchos perfeccionamientos, pero qué duda cabe que a lo largo de la etapa revolucionaria y en los últimos tiempos, particularmente yo diría que en la última década, los derechos de las minorías étnicas y las mayorías afrodescendientes que pueblan nuestra costa caribe han sido más reconocidos que en ninguna otra época de la historia. Entonces, en ese sentido, ese aniversario de la abolición de la esclavitud en Nicaragua es absolutamente relevante y reivindicativo y más actual que nunca. Los beneficiarios de esa abolición fueron principalmente los afrodescendientes y los pueblos originarios. Y los pueblos originarios, así es. Sin embargo, en 1856, el presidente impuesto, autoproclamado William Walker, de Nicaragua, la volvió a instaurar. ¿Cuándo se abolió esa de William Walker? Yo creo que el día que lo fusilaron en Trujillo, en Honduras, para él, ¿verdad? Pero como se dice que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hicieron, por eso pregunto, ¿hubo alguna abolición de la declaratoria de Walker? Pues hasta donde yo tengo entendido, no. Formalmente hablando, ¿no? Pero más interesante, a propósito de las reivindicaciones de derecho a toda esta población hermana de la costa del Caribe, es descender al desarrollo material y a la intención del desarrollo social, que es precisamente lo que se está terminando de hacer. Y ojalá que los aspectos económicos no incidan negativamente en esto, que es por primera vez en la historia la carretera que une el Atlántico con el Pacífico, ¿verdad? Bueno, esa es una de las mayores reivindicaciones. La de Bluefields está todavía pendiente y sigue en deuda la de Bilwi. No, esa es la de Bilwi, la que te estoy hablando. Bueno, okay. Está muy avanzada, porque ya la de Bluefields es un hecho. Sí. Va desde Nueva Guinea hasta Bluefields, pero la de Bilwi sí está sumamente avanzada. Pero además, ¿te imaginas la incorporación y la apertura que se le da a toda esa región, que en toda la región del Atlántico es más grande que San Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Para efectos de las exportaciones, para efectos de las inversiones, para efectos del desarrollo integral de esa zona y del resto del país. Claro, es decir, que, un puerto de aguas profundas necesario para Nicaragua es sí y solo sí en esa región. Exacto. Sí. ¿Y para qué quieres un puerto de agua profunda si no tenés con qué llegarle? Así. ¿Verdad? O sea, son dos cosas complementarias. Pero, oíme, eso en términos económicos te abre una compuerta a las exportaciones y al desarrollo social y cultural de este país. Ojalá que eso no se haya visto afectado por efectos presupuestarios y demás, ¿verdad? Porque francamente eso es jugar con el futuro. Sí. Mira, hace algunos años
trabajando un documental, estuve entrevistando a gente del gobierno regional en el Caribe Norte. Y entonces nos quedamos platicando, después de la entrevista nos quedamos platicando, y yo le decía que era la primera vez que yo llegaba allá y me estaba unos días para realmente conocer e interactuar un poco con la gente y saber. Me dice, el gran problema del Pacífico, que es el que gobierna este país, es que el Pacífico no entiende nuestras necesidades. ¿Ah? Y el Pacífico, por ejemplo, decide hacer una obra que nosotros no requerimos. En ese tiempo todavía no se hablaba de la carretera a Bilwi. Entonces, y esa era una de las cosas que ellos decían. Aquí una de las cosas que nosotros necesitamos es estar conectados. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Es que recordemos, yo creo que no está de más recordarlo, que a propósito del Caribe Norte y de Bilwi en particular, o Puerto Cabeza, lo que más se desarrolló en aquel entonces era el aeropuerto de Puerto Cabeza. El aeropuerto de Puerto Cabeza. Tenía que ver con las particularidades de la guerra contrarrevolucionaria y la agresión imperialista que sufría Nicaragua en ese entonces. Que era un desarrollo desigual, porque ese bendito aeropuerto, la pista, para los que lo conocimos, para los que lo conocemos, es para un 747. Exactamente. Y es más, alguien me estaba contando una anécdota alrededor de eso, que cuando se estaba construyendo esa pista, no había cemento en Managua. Bueno, no, y también hay otras pistas, ¿no? Como la famosa pista de Panchito de San Francisco. Pero no es como la de la costa. Sí, la que está cerca de San Francisco Libre, ¿no? Punta Huete. Punta Huete, sí. Tiene la misma longitud, pero no la anchura. Pero acuérdate que ese está previsto como un aeropuerto alterno, un aeropuerto de emergencia. Entiendo yo que hace unos años, hace 4 o 5 años será, pusieron todos los elementos necesarios para poder habilitar la pista, radiofaro, no sé, pues una serie de elementos que requiere aeronáutica para que la pista pueda ser certificada justamente para su uso. Sí, porque es decir, para su uso que no sea el fumigador, que no sea la avioneta. La mayor inversión ya está hecha. Sí, porque es la pista, pues. Sería un desperdicio no habilitarla y no mantenerla. Es la obra gris que se suele decir. Sí. Y que hasta el mayor uso que ha tenido hasta la fecha ha sido militar, cuando en algún momento fue la base de los helicópteros, la flotilla de helicópteros militares de este país. Bueno, pues este centenario también, o este aniversario también coincide en el tiempo. Fue en el mismo año, en 1838, Nicaragua se separó unilateralmente de la Unión de Repúblicas Centroamericanas. 38. Y proclamó... el fin de la federación. Y proclamó su independencia. Y es el año de la primera constitución propiamente nicaragüense, individualmente considerada como Estado y como República. El 38, el 1838. Exactamente. Encabeza la numeración de las 14 constituciones que a lo largo de nuestra historia republicana hemos tenido. Entonces, yo creo que sí, que efectivamente merece la pena comentarlo esto cuando además están convocadas para el próximo primer trimestre del año 2019 elecciones regionales en el Caribe, en la costa caribe de Nicaragua, sí, que es una prueba de fuego para la normalización de la institucionalidad en este país, ¿no? Con toda la polémica que hay suscitada entre quienes van y quienes no van. Y además, de nuevo, ese manejo político adecuado, producto de estas elecciones próximas, tiene que tener vasos comunicantes con todo lo que se va a derivar de la conexión que se está dando con la costa. Es más, una de las posibles salidas un poco más rápidas que tiene este país de esta situación económica es esa, apunta a la costa. No, es que es fundamental que sea así, ¿no? Claro. Porque no se puede seguir alimentando esa visión a la que de alguna manera Néstor aludía cuando comentaba sus pláticas en Bilwi, ¿no? De que desde el Pacífico no se tiene una conciencia clara de las necesidades de la costa caribe, más acuciantes de la costa caribe. Sí. Pero la comunicación, que duda cabe, la terrestre sobre todo, va a estimular, creo yo, poderosamente enormemente la integración de poblaciones
históricamente alejadas, ¿no? Hasta el punto que no está lejano el día en que en la costa caribe se nos decía a los españoles, a los habitantes del Pacífico. Así es. Esta carretera, la de Bilbo, es la que pasa por Ciuna, Rosita, Bonanza. La que va por Río Blanco, para allá. ¿Sí? Correcto, sí. Así es, desde Río Blanco, o sea, la etapa más dura entiendo que es a partir de Río Blanco. Sí, porque de Río Blanco a Mulucucú, hace 8 años, eso eran unos pegones horribles. Todavía hace 2 años se hablaba de unos pegones horribles. Sí, ya está Mulucucú. En aquella época ya estaba algunos tramos avanzados hasta Ciuna. Pero algunos tramos, que sé yo, te estoy hablando de 500 metros, una en cosa verano de podía llegar lo que pasa es que ahí llueve casi todo el año, pues. O sea, te quiero decir, a mí la memoria no me traiciona, tengo memoria, nos perdimos en el camino. En el año 82, yo viajé desde Managua hasta Puerto Cabezas por tierra. Lo que pasa es que eran trochas. Sí. Bueno, y ahí en el 2010 yo fui hasta Bonanza. Salimos a las 4 de la mañana de Managua y yo llegué a Bonanza a la 1 de la madrugada ya del día siguiente. Es decir, nos volamos, 23 horas. Además, acordate, antes del 79, Huaspán tenía escuela de enfermeras, tenía normal de profesores, tenía un comercio amplísimo con Honduras, tenía conexión aérea 2-3 veces a la semana. O sea, Huaspán en ese momento era una ciudad que estaba surgiendo. Yo conocí Huaspán en 90-91. Cuando quisimos aterrizar en el aeropuerto, estaban vacas y chanchos y pero es que esa es la historia. Sí, pero es que justamente esa es la historia de varias pistas todavía hoy día, pues. No eran pistas, eran potreros. La de Ometepe, hay que tener cuidado con la de Ometepe, es decir, se sabe a qué hora viene un avión y entonces espantan. Pero atención, esa de Ometepe es bien chiquita, bien chiquita, pues, porque es para avionetitas, pues, ¿no? Y con la completa, yo he aterrizado también en Ometepe. Bueno, pero está faltada. En el caso de las minas, por ejemplo, y de San Carlos, no solamente era un potrero, ahí no había nivelación posible, todo dependía de las condiciones climatológicas. Sí. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua, regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hablamos de 1838, 1918. Hace 100 años, el 11 de noviembre, se dio por concluida la llamada Gran Guerra, conocida como la Primera Guerra Mundial. En un vagón de ferrocarril se firmaba el armisticio en unos bosques franceses, con estallido de cohetes, no precisamente de cañones, y el sonar de todas las campanas de Francia, con una serie de anécdotas no suficientemente aireadas. La que más destaca es que el delegado alemán, para suscribir la rendición, el delegado del Kaiser, en este caso, el mariscal, no recuerdo ahora su nombre con precisión, la pluma que le facilitaron no le funcionaba y al final tuvo que firmar con una pluma que le prestó el delegado francés. En cualquier caso, es un armisticio que no dejó satisfecha a mucha gente. Tan es así que desde ese mismo día se fue creando el caldo de cultivo que vino a desembocar 30 años después, menos de 30 años después, 20 años después, exactamente 20 años después, en el 38, con la Segunda Guerra Mundial, puesto que la claudicación que significó para el Imperio Alemán de entonces, de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, no logró aplacar, ni mucho menos detener la ascensión de Adolfo Hitler después de la Noche de los Cuchillos Largos en el 33 a la Cancillería, y de la Noche de los Cristales Rotos, que es donde empieza lo que se conoce como el pogrom, que es la purga antisemita y el exterminio. Los pogroms comenzaron en Rusia, ¿verdad? Sí, exactamente, es una palabra rusa. Entonces, esta
ocasión del amigo de Néstor, el rey Macron, para lucirse, no le permitieron lucirse todo lo que hubiese querido, porque él, a propósito del centenario del armisticio, había convocado a un foro por la paz la tarde de este domingo. Foro por la paz del que muy hábilmente, entre comillas, el íntimo amigo de Cairo, el rey de la genialidad tuitera, Donald Trump, se evadió. Alegó que es que no asistía al foro por la paz porque ni iba a visitar un cementerio donde hay más de 1.500 soldados norteamericanos enterrados, fallecidos, ¿verdad? Producto de esa gran guerra, alegando que es que llovían. En cualquier caso, cabe destacar de esta ocasión lo que comentábamos antes fuera de cámara. Hubo una confrontación entre nacionalismo y patriotismo. Y ha quedado muy destacada la afirmación macroniana de que el nacionalismo es una traición al patriotismo, ¿no? En alguna medida la señora Merkel, que ya va de salida, como sabemos, apoyó y saludó las palabras de su socio Macron. Socio en el mejor de los sentidos, en la medida que se sigue hablando, pese a las derrotas últimas sufridas por la Merkel en Alemania, y el sensible decaimiento de la popularidad de Macron, que ahorita es más impopular que el propio François Hollande, ¿verdad?, en Francia. Por eso estos fastos dedicados a la celebración del centenario del armisticio, pensaba aprovecharlos Macron para recobrar o tratar de recobrar popularidad. No sé hasta qué punto lo habrá conseguido, no sé quién sabe qué piensa Cairo al respecto. Lo que está diciendo Humberto, y las consecuencias inmediatas después del armisticio, fue, entre otras cosas, varias partes de Europa se declararon socialistas. No, por supuesto. No, es que acordémonos que fue el establecimiento del muro de Berlín, de alguna manera intentando delimitar físicamente, geográficamente, esa proclamación de varias partes de Europa, los países socialistas detrás de la cortina de ley y satélites de Rusia. Ahí estamos hablando ya al final de la segunda, en el 45. No, estás hablando después de la primera. Estás hablando de Rosa Luxemburgo, estás hablando de Clara Zetkin, estás hablando de Radek, etcétera, ¿no? ¿Y por qué esa separación en Berlín tan temprano, en el 18? No era en Berlín. A nivel europeo. A nivel europeo. Ok. Porque claro, a ver, un año antes, en el 17, Rusia se sale de la guerra, termina saliendo finalmente de la guerra por el triunfo de la revolución socialista de octubre, o la revolución de octubre, ¿no? Que da paso al nacimiento de la Unión Soviética. Y acordate que en medio de eso, en el 17... nace la Unión Soviética y es donde quiere ir Cairo, claro, me parece a mí. A raíz del nacimiento de la Unión Soviética, la eclosión, es decir, la multiplicación de los fenómenos socializantes a nivel europeo, Rosa Luxemburgo, Radek, los dirigentes, Clara Zetkin, los dirigentes más connotados de esa izquierda. La división con Koski. Así es. Emerge precisamente a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial, que lejos de satisfacer las legítimas ansias de la humanidad de ese entonces por la paz, logró todo lo contrario. Por eso es que en medio de todo esto hay tres personas que, estando Trump presente, ¿verdad?, repasaron las posiciones políticas del Trump sin mencionarlo, ¿verdad? Ellos son Guterres, de la Naciones Unidas, secretario general, Merkel y Macron. Mira lo que le dice Guterres. Todo eso alrededor de la posición anti-internacional desde Trump, ¿verdad? Le dice, veo varios elementos que me traen a paralelos con lo que comenzó en el siglo XX y luego en 1930, que de alguna manera dan pase a un temor de una impredecible cadena de elementos que puedan seguirse eventualmente. Eso fue Guterres. La Merkel, por su parte, dijo que está
concernada por el nacionalismo que se está viviendo. Veo que hay bases de nuevo para que se repita esa experiencia. O sea, no es... hay que balancear los intereses de una Europa en paz que de alguna manera están llamando a... muchos movimientos están discrepando de su statu quo. Macron, aparte de lo que dijo Humberto, dice, nuestros intereses vienen todo esto contra aquellos que propugnan el nacionalismo y que ponen sus intereses primero que los otros, sus intereses particulares en vez de los intereses generales del mundo, que están haciendo erosión de la construcción de un orden mundial que ha dado resultado y que de alguna manera están atentando fundamentalmente contra los valores morales. Sigue diciendo Merkel que esta tendencia a aislarse, evidentemente hablando de Trump, pudiera ser un gran error para las futuras generaciones que responsablemente sabrían a quién apuntar en ese caso. Y dos cosas adicionales. Bueno, a propósito, Trump no dijo nada, se refirió a los muertos franceses, a los americanos que lucharon junto a los franceses, pero no se refirió absolutamente a su plataforma política, a la defensa de su nacionalismo, etc. Y esto causa mucho más sentido cuando la vez pasada, en París, creo que alrededor de la toma de la Bastilla, Trump se declaró nacionalista y todos estos discursos de los tres, ¿verdad?, precisamente estaban apuntando en contra de ese nacionalismo. Es más, que lo llamaron una contradicción del patriotismo. Sin embargo, ¿verdad?, hay dos elementos que también te vienen a reforzar esa posición ultra de derecha en los nacionalismos, etcétera, que se dieron una en Inglaterra y otra en Polonia. En Polonia se dio una manifestación de más de 200.000 personas con presencia de todos los sectores de la ultraderecha europea. Ahí estaba la gente del partido de Orbe, ahí estaba la gente del Brexit, ahí estaba Le Pen, ahí estaba el AfD, etc. Y el otro es en Inglaterra. En Inglaterra, hace 3 días antes de esa fecha, hicieron un monumento al soldado Sikh de la India que luchó junto a los británicos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el día de la celebración, la noche anterior, destruyeron el monumento. Diciendo de que ellos solo, básicamente, no tenían necesidad de nadie, ¿verdad? Eso es interesante, es negativo, por supuesto, y de alguna manera lo conectas con los discursos, con el mensaje que lleva el discurso contra el nacionalismo de estas derechas, de donde Trump es su vanguardia, y verás el mensaje bastante claro, ¿verdad? Muy preocupante. El mundo de alguna manera está entrando en una fase de temor ante su, o de incertidumbre al menos, ante ese futuro político que se avecina. No, lo que pasa es que además se confirmó que estamos ante una Europa fragmentada. Total. Que va a elecciones en la próxima primavera europea y va a unas elecciones en las que se van a enfrentar como nunca en la reciente historia europea, liberales contra nacionalistas. Entonces, Macron ha querido ser el líder aglutinante de eso, pero no las tiene todas consigo, en la medida que alrededor de Trump y su ejemplo contagiante de comerciante de la política, ya hemos comentado los vehículos que tiene, como Steve Bannon, fundando institutos en la Italia, en el grupo de Visegrado, para decirlo rápidamente, al cual se han sumado los gobiernos austríacos e italianos. Y ese es el gran peligro de que no pueda haber vuelta atrás en la derechización europea, ¿no?, o en la confrontación ideológica entre nacionalismo entendido en esa perspectiva
de traición al patriotismo, ¿ya? Y liberalismo en esa melange todavía no clara que pretende conformar, trascendiendo los partidos tradicionales, Macron, ¿no? Y en esa línea va su alianza con Ciudadanos en España, ¿no? Lo cual no significa, insisto, y que enfatizo, Ciudadanos sean... o que vayan con candidaturas únicas, sino que con propuestas que trasciendan las siglas partidarias. Bueno, pero en este aniversario también ocupó un tema importante, no solamente el nacionalismo, sino Ucrania y las elecciones en Ucrania. Pero fueron... quiero que la toquemos ahorita, después de la pausa, para que hablemos claramente sobre estas elecciones. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En las regiones separatistas ucranianas se habían convocado para este 11 de noviembre elecciones que fueron desconocidas por el mundo occidental, básicamente. La Unión Europea. Sí, la Unión Europea, Estados Unidos, y Estados Unidos. El desconocimiento también. Y por supuesto Ucrania brincó y dijo de que esas elecciones no son legítimas. Bueno, es que fueron elecciones en el Donbass y en Lugansk, que son las regiones ucranianas secesionistas o que no quieren formar parte de la actual Ucrania y que son abiertamente prorrusas. Sí. En ese sentido dicen las noticias internacionales que el Kremlin envió una selecta partida de técnicos electorales para garantizar el mejor de los desarrollos electorales. Pero bueno, estamos en la no por conocida, mejor aceptada historia de que se cuestionan los resultados por unos observadores que me temo que no son los más imparciales, pues. Si es que participaron como observadores la Unión Europea y los Estados Unidos. Sí. De todas formas, los resultados están claros ya. No, fíjate que yo anduve buscando antes de empezar el programa, ahorita al mediodía, yo anduve buscando información y lo único que hay son las reacciones europeas, la de la señora Merkel, la de Macron, la del mismo Donald Trump, pero de resultados no se habla. En cualquier caso, el argumento central de quienes no reconocen esto es machaconamente insistir en el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, que sigue estando en veremos, y que ha sido como el talón de Aquiles para por lo menos reanudar un intento de solución del problema ucraniano. Sí. Sí. Otro elemento que creo que deberíamos traer a luz es en el Medio Oriente. Y es que se nos pasó esta vaina en el 19 de julio. El 19 de julio se proclamó una ley en el Knesset, se promulgó una ley definiendo a Israel como el Estado-nación del pueblo judío. 122 años después de que el fundador del sionismo, Herzl, expusiera su visión sobre el Estado judío. Para tener una apreciación de qué es esto, tomé un pensamiento del señor Ariet Nor, que es profesor universitario de la Universidad Hebrea de Jerusalén, para tomar uno de su propio bando. Y que no tiene nada que ver con Oliver North. Que nada tiene, sí. Dice, este Estado-nación judío rehúsa y rechaza todo derecho colectivo a las minorías, lo que conduce a un establecimiento de un Estado etnocrático. Interesante porque todo esto de alguna manera, por supuesto que ha sido planteado por cantidad de gente, pero uno de los, últimamente, de los que ha tenido mucho que ver, o tuvo mucho que ver antes de su muerte, fue precisamente el padre de Netanyahu, que era un conocido historiador, se llama Benzion Netanyahu.
dos pensamientos. Uno de ellos decía, nosotros creemos que el holocausto ha pasado. No es el caso. La amenaza es permanente. El 2 de diciembre, en la cadena Adults, junto con su hijo, en la cadena 2 Adults, el 7 de febrero del 2009, dice, esta tierra es judía, no es de los árabes. No hay lugar aquí para los árabes y no habrá. Ellos no aceptarán jamás nuestras condiciones. Para él, el señor Netanyahu, el enemigo son los árabes. Y esta situación se da precisamente en un gobierno que es el más derechista que ha habido en la historia de Israel. Adiós los acuerdos de Oslo, adiós los acuerdos de Madrid, que de alguna manera fueron históricamente lo que más acercaron los elementos de una negociación concreta, reconociendo a dos estados. Ahora básicamente es básicamente el Estado judío. Y esto solo es posible por tres cosas. Una, por la debilidad de los árabes. Por la debilidad de los países árabes. Están totalmente divididos y eso no es hoy. Yo me acuerdo, en 1991, para la primera guerra de Irak, sí, la Liga Árabe no funcionó mayor cosa. Bueno, pero fíjate que cualquier más que una declaración, pues. Es más, y ya que estamos hablando de los árabes, mirá lo mal que han tratado los árabes a los palestinos. O sea, el refugio que se le ha dado se ha visto como de segunda a los ciudadanos palestinos en el resto de... Mirá Beirut, pues, para hacerlos cortos. Sí. Mirá Jordania, que terminó después con el septiembre negro, que comenzó en Jordania. Fíjense que Egipto. No perdamos de vista que en el tema de la debilidad árabe que citaba textualmente Cairo, hay un sustrato profundamente religioso. Tiene que ver con la cantidad de versiones del Islam que conviven en el mundo musulmán. Y el tratamiento que el mundo árabe le da a Palestina tiene que ver con ese sustrato religioso. No hay la confrontación entre el profeta Mahoma, si me permite el término confrontación, desde el punto de vista del pensamiento religioso o de las convicciones religiosas, con Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí hay un caldo de cultivo que están intentando ahora poner de moda. Yo creo que vamos a hablar en otros programas de eso, de hasta qué punto la religión es la que está detrás de los problemas políticos más acuciantes del mundo contemporáneo, ¿no? Pero yo quería hacer esa digresión en torno a no olvidar el problema religioso, la fragmentación de las versiones del Islam que hay en el mundo árabe, que no permite una fortaleza, sobre todo si la oponemos a la solidez ultraconservadora, por decirlo de alguna forma, de los herederos del sionismo, no precisamente del señor Hessel, ¿no? Pero bueno. Claro, pero fíjate que, siendo eso cierto, históricamente quien más se ha preocupado por los palestinos, incluso dándole recursos, etcétera, y proclamando la necesaria negociación con Israel, ha sido Arabia Saudita, ¿no? Y ha sido los países del Golfo en general. Y estos, liderados por Arabia Saudita, están en un discurso pro-palestino, pero nadie ha dicho absolutamente nada de esta ley. Es más, tienen negociaciones militares y tienen negociaciones en negocios permanentes estos países del Golfo con Israel y Israel con ellos. No solamente, están formando un cuerpo unido contra Irán. El enemigo ahorita fundamentalmente es enemigo de Arabia Saudita y es enemigo de Israel. Se juntan en los hechos los dos contra Irán. Y Estados Unidos tiene y ese es un segundo factor. ¿Por qué esa ley ahorita?
¿Por qué esa ley no cuando Obama? Porque cuando Obama, acordate que Obama se opuso a la construcción de las colonias. Sí. Obama del famoso abogaba a favor de una solución de 2 estados. Obama, el famoso discurso en la Universidad del Cairo, que dicho sea paso no lo cumplió después porque también tenía sus limitaciones, pero la distancia que hubo entre Netanyahu y Obama fue muy seria, al punto que influyó incluso en el gran lobby judío, que se le estaba separando a la posición oficial de Tel Aviv. Y no solamente... Ahí acaba de poner el dedo en la llaga Cairo, con el gran lobby judío. Se le respuesta de por qué unilateralmente se va de la UNESCO y del Consejo de Naciones Unidas de los Derechos Humanos Trump, pretextando el maltrato que en esas 2 instancias de Naciones Unidas se le ha dado a Israel. Claro. Bueno, entonces, para resumirte este punto, también se da esta ley, entre otras cosas, porque existe la administración Trump. La administración Trump que reconoció a principios de año a Jerusalén como capital de Tel Aviv. Sí. Y que cortó la poca ayuda que le daba a los palestinos por estar no estar de acuerdo con eso. Y los árabes no protestaron. Y los árabes tampoco protestaron. O sea, aquí hay una... un apoyo con la boca chiquita en el mejor de los casos. Exacto, ¿verdad? Y otro punto es, la indiferencia del resto, la indiferencia de Europa, la indiferencia de Asia. Y aquí te meto los rusos y te meto los chinos también. O sea, ha habido una complicidad tácita de todo esto que está haciendo. Pero es que acuérdate, Cairo, que al final de cuentas, es decir, esa región de por sí metida en conflictos, porque es decir, han sido conflictos históricos de miles de años de enfrentamientos, ¿no? Pero de por sí eso, y encima llega Estados Unidos y llega Europa, ¿ah? Estados Unidos negocia a inicios del siglo con Arabia Saudita el tema del petróleo, ¿ah? y arman los negocios con Arabia Saudita y todo lo que es el Golfo Pérsico como tal, el tema del petróleo, y al final de la Primera Guerra Mundial borran al Kurdistán, metiendo un conflicto más ahí en esa zona de conflicto. Pero además crean los países. Sí. El Skip-Picot. Sí. Y fíjate que interesante, porque los rusos tenían una gran posición con Arabia Saudita antes de que tornara su posición a favor de Inglaterra. Pero bueno, esa es otra cosa. El asunto es que han sido indiferente con esto hoy, aquí y ahora. Uh-huh. Y además Israel tiene excelentes relaciones con Moscú. Netanyahu ha ido en varias ocasiones. Es más, gran parte de esa derechización, y fíjate qué interesante y qué contradictorio, porque gran parte de esa derechización que hay actualmente en Israel es parte de la masiva inmigración de judíos rusos. Sí. ¿Verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. O a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero la inmigración fuerte de los años 70 para acá. Yo también. ¿Verdad? Uh-huh. Lo cual es una contradicción. Sí. Y además, el apoyo activo que le está dando los partidos de derecha. No es casualidad que los partidos de Hungría y de Polonia le dicen, perdonad nuestro antisemitismo y nosotros vamos a perdonar que vos te hayas agarrado todas esas tierras. Y Le Pen y el Brexit y todos los líderes de Europa y los republicanos en Estados Unidos están plena y totalmente apoyando esta situación. Ya no se diga los rubios y los cruces, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversando con Cairo Amador Arrieta y Humberto Viles Bermúdez. Viniéndonos más para acá, dejando un poquito allá el viejo continente, el Medio Oriente, viniéndonos para acá en México, o de Ciudad de México, este fin de semana partió el grueso de la caravana de migrantes centroamericanos, porque ya dejaron de ser exclusivamente hondureños,
o norcentroamericanos, para ser más específico, hacia la frontera con Estados Unidos, y se decidieron la mayoría, por Tijuana, como punto meta, digamos, de la caminata, de la caravana, que es más larga. Es más larga, es mucho más corta, más larga. Reynosa, por ejemplo, Ciudad Juárez. Pero menos peligrosa y menos esperada. Porque si te fijas, de los 5.200 militares destacados por Trump hacia la frontera, la mayoría están ubicados más bien hacia el lado del Paso. Sí, pero solo en 2 horas están ahí. Pues. Yo pienso que Tijuana pueden encontrar mucha más base social, obviamente, que en Reynosa o que en Ciudad Juárez, sí, o en El Paso, ¿no? Que más bien por ahí van los motivos que determinaron esa decisión, ¿no? De la caravana. Sí. Vamos a ver. Además, en buena medida, yo no he visto que se haya dicho suficientemente el hecho de que la Cámara de Representantes, como resultado de las midterms del pasado martes 6, haya sido recuperada por los demócratas, va a dificultar, presupuestariamente hablando, las intenciones de Trump de construir el muro. De momento se puede olvidar del muro, ¿no? Entonces, son elementos a tenerse muy en consideración, diría yo, ¿no? Hay que considerar que los condados fronterizos, todos resultaron demócratas. Además, todos. Ahí sufrió una derrota sustantiva Trump, exactamente, en los condados fronterizos. 7 o 9, una cosa de esas, condados, ¿no? Sí. Pero hablando del otro lado de la frontera, en la crítica contra AMLO, por precisamente permitir el paso, que ya no, fíjate que no es contra el presidente, porque el presidente ya está como apartado, es contra AMLO, ¿verdad? Ya, y AMLO le quedan menos y AMLO está 10 días, 12 días. AMLO está con un juego de cadera, ¿verdad? Que no quiere decir ni que sí ni que no, quiere llegar a asumir su mando y asumirlo en las mejores condiciones. Que dicho sea de paso, quién sabe. ¿Quién sabe? Porque entre otras cosas, la semana pasada unos diputados aliados con Morena presentaron una iniciativa para eliminar las comisiones bancarias. Eso produjo un descenso en la Bolsa de Valores de México casi inmediato del 0.56%, lo que se calcula en casi 100 millones de pesos mexicanos. Y encima de eso, porque también está muy discutido la decisión de AMLO de cambiar el lugar del aeropuerto nuevo, del aeropuerto internacional nuevo de Ciudad de México. De detener la construcción. De no cambiar, es la decisión de AMLO, ¿no? No, de cambiar, cuando ya estaba el 30% de la construcción ya hecha. Que eso cuesta aproximadamente 100,000 millones de pesos mexicanos. Pero es que AMLO lo que presentó fueron estudios que decían que no era necesario un nuevo aeropuerto. De nuevo, ya está el 30% hecho. Y lo que dijo en un momento determinado el Estado no tiene por qué sufragar eso, le contestó el sector privado, déjenos a nosotros. Y hizo un referéndum que además era monitoreado solo por su partido, en donde incluso con un bajo porcentaje el resultado fue abandonar el bendito aeropuerto. Y comenzaron entonces a ver cómo a tratar de decir que van a compensar a las compañías que están trabajando en esa obra y que la van a trasladar a donde va a ser el nuevo aeropuerto. Pero en términos de un presidente que todavía no ha asumido, ya tiene grandes problemas con la parte financiera y con la parte de la población en general, ¿verdad? Alrededor del aeropuerto internacional. Otro gran problema es que sigue hablando de una amnistía que beneficiaría a los narcos. Redujo. Al Chapo no creo. Al Chapo lo deja que está fuera de jurisdicción. Y en medio de todo eso, sin asumir, ¿verdad? Ya se está de alguna manera reduciendo la estructura del personal de confianza de las diferentes instituciones. Al final se va a reducir un 70%.
empezando por la Guardia Presidencial. Y además el anuncio de que va a descentralizar Ciudad de México y va a trasladar secretarías a otros estados, presenta un grave problema para la gente que está trabajando ahí, ¿verdad? Que tendría que igualmente o trasladarse o quedarse sin empleo. Todo esto para decirte de que, y a eso le agregas la invitación que está haciendo a Maduro, ¿verdad? Que ha sido altamente criticada, mirás que tiene ya varios problemas por delante sin asumir, ¿verdad? Sobre eso el viernes decía, creo que fue el viernes, decía AMLO, yo no voy a quitar ninguna invitación porque es una cortesía que se hizo a todos los presidentes por igual. Así es. Sí. Y con respecto a la parte financiera, se echó para atrás y dijo, no hay problema, eso lo hizo un diputado por iniciativa propia. La estrategia de mi gobierno es no tocar nada de eso los primeros 3 años. Le dio un periodo de 3 años en donde no va a hacer nada en términos de reforma fiscal ni de reforma financiera. Es decir, voy a esperar a ver qué sucede para poder actuar. Básicamente esa es la posición. Claro, también lo están criticando porque de alguna manera liberó a la ex jefe sindicalista de educación, la Elba Ester Gordillo, de que eso tiene que ver con la posición que va a tener AMLO con respecto a las reformas, en este caso a la reforma educativa, en especial, ¿verdad? Que ya se mira que va a ser otro punto de conflicto. Y en medio de todo eso, Calderón, el presidente Calderón, Felipe Calderón renuncia del PAN. Hubo una reestructuración del PAN como nunca la ha habido en la historia después de 30 años que comenzó el PAN. Uno de los candidatos, su candidato era Manuel Gómez Morín, hijo de uno de los fundadores del PAN, y perdió. Inmediatamente de perder, renunció y dijo que iba a ser otro partido. Y a Marco Cortés, que fue el que ganó, lo colmó de insultos, desde traidor a Anaya, que fue el candidato del PAN, hasta oportunista, le dijo el catecismo entero. ¿Y eso cómo afecta Cortés, a su vez, la asunción de AMLO? Cortés, la correlación de fuerzas políticas, porque después de todo es el segundo partido político más grande ahorita en México. Pero bueno, el PAN sigue siendo PAN. El PAN. O de estos diputados que ya están electos y que toman posesión en el Congreso, van a irse con Calderón. Algunos. Esto afecta positivamente a AMLO. Por eso te lo preguntaba. Sí. Porque yo iba a comentar, además de lo que habías dicho en torno a la decisión que es muy de pasada de mantener la cortesía, el eufemismo de la cortesía en la invitación de Maduro. Yo, en mi opinión, lo que AMLO ha hecho en ese sentido es no hipotecar su política exterior. Y decir, sin tener que evidenciarlo, hablando de una cortesía y refugiándose muy legítimamente en que ha sido una cortesía con todos los presidentes, ha dicho muy hábilmente, muy diplomáticamente, la política exterior de México tradicionalmente, si por algo se ha caracterizado tradicionalmente, es por su independencia, ¿no? Y por ser un excelente practicante del derecho de asilo cuando ha sido necesario. Y la doctrina Estrada. Y la doctrina Estrada, no interferir. ¿Ya? Sí. A propósito de los vientos intervencionistas y de la diplomacia preventiva que están impulsando desde Washington, en la sede de la OEA, el Departamento de Estado. Entonces, de por casualidad. y con Pompeo a la cabeza y ¿cómo se llama? La señora esta que han puesto de secretaria adjunta, sustituyendo a Palmeiro, al Francisco Palmeiro. Palmeiro era el subsecretario. Palmieri, perdón. Palmieri, sí. A Francisco Palmieri, que es una mujer, ¿no? Sí. Pero además, aprovechando que ya estamos en Estados Unidos, la destitución de Session, ¿verdad? Y Session se la devolvió, ¿verdad? Porque Trump le dice, no quiero correrte, renunciar. Entonces, en su carta de renuncia dice, atendiendo a su solicitud de que renuncie. Está bien de vuelta. Y quien lo sustituye es Weather, que es un tipo total, Whitaker, que es... Pero ese es interino. Sí, está sujeto a la confirmación. Pero mientras tanto, ¿verdad? Da la impresión de que la investigación Mueller
se detiene, y se detiene porque ella está muy avanzada. Pero Muy avanzada. detengámonos ahí, detengámonos ahí para Sí. no perder el hilo de el momento estratégico y que tiene que ver con la evaluación o cuál es el panorama posterior a las midterm, a las Sí, elecciones así de es, medio así es. término. Es el ¿Por primer qué- acto, al día ¿Por siguiente. qué destituye a Sessions? Porque él ve con los resultados del 6 de noviembre, aunque haya perdido la mayoría en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, de que el impeachment se aleja. Ahora es mucho más difícil el impeachment. Por el lado del Senado. No, pero por el lado no, de la pero Casa de eso- Representantes no, pero- está más fácil. Pero no es cierto. ¿Crees vos que los demócratas se van a No meter es en cierto una- que se van a meter a eso. ¿Por qué Es estoy que diciendo? es determinante la bendita investigación, los resultados que está arrojando. Porque justamente el tema del juez Kavanaugh, algunos analistas dicen que eso colaboró con los resultados para el Senado. Sin duda. Para la Casa de Representantes también. Bueno, acordate de lo que dijo el tipo en su primera conferencia de prensa que se peleó con el reportero del CNN. Sí, lo desacreditó. Algunos, refiriéndose a gente de su partido, a gente que estuvo en las elecciones de su partido, se alejaron de mí, y tiene razón, muchos se alejaron de él para que esa sombra no les No. Por eso, afectase. pero es que porque decimos que el impeachment no va a prosperar, entre otras cosas, además de los resultados. ¿Ya? En los próximos 2 años, con esa división del país en términos electorales, que se refleja con una Cámara de Representantes por 4 votos mayoritaria demócrata, 213. con una mayoría del Senado mantenida en manos republicanas, los jueces conservadores que ha conseguido nombrar en el Tribunal Supremo Es un detente, sin duda. son Sí. una garantía. Claro. Sin no, duda. claro. te digo. Lo que no quiere decir que el proceso se inicie en la parte legislativa. No, por supuesto. Porque en la parte legislativa lo que viene es más vida, por llamarlo de alguna forma, en la Cámara de Representantes, donde va a tener que mantener Trump y compañía, nunca mejor dicho, una permanente negociación con los demócratas. Y los demócratas van a verse obligados a estar frenando los intentos de cortar el Obamacare, la reforma sanitaria. Que más bien eso es lo que se va a quedar ahí detenido, me parece a mí. El tema de discusión el tema social va a quedar ahí Y el parado. tema social es la bandera, los demócratas. Por eso, y entonces lo van a defender. Y el futuro de la inmigración. Y el futuro de la migración. así es. Ese es el otro Sí. punto. ¿me Así entiendes? es. Entonces, la primera grande conclusión, la primera es esa: el impeachment se aleja por esa permanente negociación a la que se ven forzadas ambas fuerzas, ¿me entiendes? Después, la división del mapa electoral, ¿en qué se manifiesta? A Trump lo apoyó masivamente la Norteamérica urbana, las ciudades. Sí. ¿Quién? Y principalmente. Perdón, al revés, perdón, a los demócratas. A Trump lo apoyó masivamente la Norteamérica rural. La Y Norteamérica las rural ciudades del centro. y el centro. Y el correcto, centro. sí. Y las ciudades se volcaron en los demócratas prácticamente eso, ¿no? De estas elecciones se deduce que el candidato prácticamente cantado para la reelección en el 2020 se llama Donald Trump. Todavía. Yo porque- deduzco porque yo no- deduzco no- lo contrario. Por muy pronto que parezca, ¿por qué lo Sí. digo? Porque si bien estas elecciones de medio término son un llamado de atención, no son una derrota para Trump de ninguna manera. Y si Depende no- cómo se vea. Espérate. Lo que vienen a demostrar estas elecciones, en mi opinión, que la comparto con algunos analistas que he estado viendo por ahí, es que se confirma que lo que hay es una alternancia entre demócratas y republicanos. Y los antecedentes más inmediatos de resultados parecidos los tenemos con Obama y con Clinton. Antes perdieron Sí. Obama y Clinton en su día, y eso no impidió que fuesen reelectos. No tiene por qué impedirle la reelección es a que Trump sobre desde esa todo- perspectiva. Desde esa perspectiva. No, pero es que además, en este momento, no hay una cabeza visible para los demócratas. ¿Quién es la cabeza visible? ¿Quién es el Espérate un No es momentito Bernie ahí. Sanders. no? Una de los que además no es éxitos, demócrata. uno de los éxitos de estas elecciones en términos de los demócratas fue el surgir de toda una nueva generación de liderazgo ahí. joven y fundamentalmente con un gran peso las mujeres. Esa es la tercera conclusión que decíamos antes. Si tenés
que sobre todo por parte de demócratas y en la Cámara de Representantes hay más mujeres que nunca, más jóvenes que nunca. Más mujeres que nunca, que estamos hablando que no llegan al 10%. Por eso, pero más No, jóvenes. son más, 117 contra 103 lo que había, ¿verdad? por eso. Se llega. Más mujeres, Son 200 y pico. ¿verdad? más latinos. Fíjate bien, con la, ¿cómo se llama tu amiga? La Ocasio. Ocasio Y Cortez. más jóvenes que nunca. Entonces la pregunta del millón es ¿a quién pertenece el futuro? Si no podemos perder de vista que por parte republicana es una inmensa mayoría de ancianos. No El solamente 90% son ancianos. Gran parte de esos jóvenes le ganaron a demócratas ancianos, Por eso. como Sí. la amiga Ocasio a Jim Crowley. Yo digo, entonces esa renovación generacional, ¿a qué va a apuntar y qué va a provocar? Y además- paradójicamente, esos son vientos Sanders. Pero, claro, porque se definen como sanderistas. Sí. Es la democracia socialista de Paradójicamente, América. ¿Ah? Entonces, de eso, el hecho de que el desprestigio de Trump, lo desfavorable que lo mira la gente en más de un 60%, etcétera, son elementos que te contribuyen a una posibilidad de un impeachment. Claro. Bueno, Porque, a ver, esa división es tan insalvable que paradójicamente, sí, Trump, que es uno de los presidentes más impopulares en la historia de los Estados Unidos, contradictoriamente en los republicanos es el más votado, anda rozando el 90%. Sí. ¿Ya? A pesar de que ha ganado y de hecho es el peor resultado de la historia para un presidente republicano, solamente superado negativamente por Gerald Ford. bueno. Bueno, claro. En fin. Gracias, Cairo. Gracias, Humberto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía Donde en al esta fin hablamos edición. por último de Estados Unidos. Que no quería, ¿verdad? Que no quería. Bueno, gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.